Casi, 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 pero muy buenas noches para todos. Hoy justo quería compartirles algo que muchas veces uno ve en la literatura y anteriormente también creo que les he mencionado que normalmente a uno como personal de salud, como médico, no te forman, no te explican, no te preparan para poder dar los diagnósticos, o mejor dicho, para comunicarlos de una forma que sea lo más llevadero posible para la familia. También igual ocurre para los pronósticos. Y esto te presenta muchos retos. Eh, Hoy, por ejemplo, eh, eh, estaba viendo justo a un paciente y, bueno, en términos generales, se ve que su condición estaba relativamente estable, según refería su familiar. Y hace una pregunta que te deja pensando muchas veces. Doctor, yo veo que mi familiar más bien está mejorando, a pesar del diagnóstico que le han dado. Inicialmente nos dieron muy pocas expectativas y eso nos chocó y nos derrumbó emocionalmente. Pero ya ha pasado buen tiempo desde que nos dieron ese diagnóstico y las expectativas que se tenían. Y por el contrario, hemos comenzado a tener dudas sobre lo que realmente tiene nuestro familiar. Y te viene el dilema. ¿Qué les dices? ¿Que tu colega se equivocó? ¿Que el especialista en esa área, con maestrías, doctorados, renombrado, conocido por muchos y respetado, se equivocó? Puede pasar. A las finales uno hace lo mejor posible, pero se apoya mucho también en las estadísticas. Y te toca a ti darles la respuesta. Una respuesta que los mantenga con esas ganas de seguir adelante. Una respuesta que tampoco deje mal a tu colega porque él hecho lo mejor posible con todo el conocimiento y todas las herramientas que tuvo en su momento y que científicamente lo hizo bien. Y te toca a ti, que muchas veces tienes una especialidad diferente y tienes que dar la cara. ¿Qué es lo que hice en concreto yo? Y fue simplemente decir la verdad, que cada persona reacciona diferente. Hay personas en las que las enfermedades van evolucionando más lento, en otras que las enfermedades evolucionan mucho más rápido, que en ocasiones algo que en algunos no tiene ningún problema difícil de manejar, y pero en otras personas se convierte en algo que puede tener consecuencias no deseadas por la familia, no deseadas por uno, ya sea por el tema de la misma empatía que uno desarrolla con el paciente, uno les tiene aprecio, entonces sí puedes plantearles, decirles, miren, por el aprecio que le tengo a usted, me gustaría que el pronóstico que usted tenga sea un pronóstico favorable. Y también existe la posibilidad que las cosas, efectivamente, pues uno se haya equivocado en su momento y que hayan nuevos tratamientos en estas épocas que puedan darle mayor comodidad, mayor alivio, pero también hay que recordar que puede ocurrir que las cosas salgan diferente a lo que esperamos. El manejar esta situación te lleva también a plantearte mucho sobre tu fortaleza.
Tu fortaleza emocional, no solo como profesional de la salud, sino también como parte del equipo que trabaja con uno. Tienes que escoger bien las palabras. Hay procedimientos de exámenes que vas a hacerlos para que simplemente el paciente se sienta más cómodo, más tranquilo. A pesar que tú sabes que no va a cambiar en el diagnóstico, no va a brindar alguna cosa adicional que cambie el curso de la enfermedad o el tratamiento. Pero el realizarlo, el de repente ocultarlo, de repente hacer una palpación de abdomen, así sus síntomas no sean abdominales, le va a dar a ese paciente una tranquilidad, también a su familia, les va a hacer sentirse mejor y por más que se trate de algo que nosotros diríamos sencillo, entre comillas, pero todo eso genera un estrés, una complicación para el mismo paciente, para la familia, sobre todo en estas épocas donde hay tanto acceso a la información y te preguntan. Yo he escuchado mientras estaba esperando mi turno a estas personas que hablaban tal cosa y me viene a la mente constantemente eso que ellos hablaban. ¿Será mi caso? ¿Me pasará a mí? Y sin querer uno cae en estos pensamientos tanto fatalistas, aunque también puede escuchar, uy, no pasa nada. Es difícil controlar eso porque cada persona tiene una experiencia y vive de forma diferente las diferentes patologías. Pero resumiendo, cuando me preguntaron, ya mi familiar lleva mucho tiempo con esta enfermedad y ha sobrepasado el tiempo de expectativa que nos habían dicho. Y tenemos serias dudas del diagnóstico que le han dado. Lo que se hizo fue justamente explicarles un poquito cómo son los signos que se encuentran en ese examen físico, explicarles los exámenes de laboratorio, de imágenes con los cuales ya contaban. Y ahí es donde se ve ese fenómeno de péndulo, donde por un lado la conciencia de la persona, el familiar, estuvo optimista y luego poco racional, luego vuelve a pasar una parte emocional, lucha con la parte emocional y es bastante oscilante. Y escoger las palabras, por un lado para el mismo paciente y luego para sus acompañantes. Gracias.